O misionero miró a Claudia Sheinbaum con una expresión serena y, sin dudar, le hizo una pregunta directa. ¿Qué es Dios para ti? El murmullo de la multitud que seguía el evento se detuvo de inmediato. Los reporteros, que hasta ese momento competían por espacio para preguntarle a la presidenta sobre economía y políticas públicas, ahora dirigían sus cámaras y micrófonos hacia esa escena inesperada. Los guardias de Claudia se miraron entre ellos, atentos, pero no intervinieron. La presidenta, acostumbrada a responder sobre temas complejos con firmeza y datos concretos, dudó por un breve momento. Aquella no era una pregunta política. Era algo mucho más profundo. Ella observó al hombre frente a ella. Vestido con ropa sencilla y sosteniendo una Biblia desgastada por el tiempo, no parecía querer desafiarla ni confrontarla, sino más bien comprender algo sobre ella. Claudia comenzó a hablar, pero se detuvo. La pregunta parecía resonar dentro de ella. Desde su infancia, educada en una familia con una fuerte inclinación hacia la ciencia y la razón, nunca había profundizado en cuestiones espirituales. La política, las estadísticas y el progreso siempre habían sido su foco. Pero ahora, frente a esa multitud silenciosa y aquel hombre de mirada tranquila, su respuesta parecía más difícil que cualquier discurso que hubiera dado antes. El misionero siguió mirándola, esperando pacientemente. No tienes que responder ahora, dijo, esbozando una ligera sonrisa. Solo quería saber qué hay en tu corazón. Claudia mantuvo la mirada fija en el hombre durante algunos segundos. Sintió que, sin importar la respuesta que diera, ese encuentro quedaría marcado en ella. Las cámaras grababan todo. El video de ese intercambio de palabras empezaría a circular rápidamente, convirtiéndose en el centro de debates acalorados. Pero más que eso, la pregunta seguiría resonando en su mente, obligándola a mirarse hacia adentro como nunca antes. Después del evento, Claudia Sheinbaum continuó con su agenda oficial, pero su mente seguía atrapada en esa inesperada pregunta. En el automóvil presidencial, mientras miraba la ciudad a través de la ventana, su asesora de prensa hablaba sobre la repercusión del encuentro con el misionero. Presidenta, su vacilación se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales. Algunos dicen que evitó la pregunta, otros piensan que fue sorprendida. Hay quienes la critican, hay quienes la defienden. Claudia suspiró, sin apartar los ojos del paisaje urbano que pasaba rápidamente por el cristal. «Que hablen», respondió. Pero, por dentro, sentía una incomodidad que no podía ignorar. No era sobre la repercusión política ni los comentarios en las redes sociales. Era algo más profundo. ¿Por qué esa pregunta la afectó tanto? Claudia creció en una familia que valoraba la ciencia por encima de todo. Su padre, un químico de renombre, y su madre, una bióloga respetada, siempre fomentaron el pensamiento crítico y la búsqueda de respuestas a través de la razón. Desde pequeña, se acostumbró a ver el mundo a través de la lógica, la física, las ecuaciones que explicaban el funcionamiento de la vida. Dios nunca fue un tema recurrente en su casa. No había desprecio por la espiritualidad, pero tampoco había espacio para ella. Lo que importaba era lo que podía ser comprobado, medido, estudiado. En la universidad, esa visión solo se fortaleció. Durante sus años de estudio en ingeniería y luego en su doctorado, Claudia se adentró cada vez más en el pensamiento racional. Para ella, el progreso de la humanidad estaba en la ciencia, la tecnología, en las políticas bien estructuradas. Pero ahora, décadas después, una sola pregunta había sacudido las certezas construidas a lo largo de toda su vida. A la mañana siguiente, la respuesta no dada de Claudia ya era uno de los temas más comentados en el país. Los programas de televisión debatían la escena, teólogos y filósofos eran entrevistados para especular sobre lo que pudo haber pasado por la mente de la presidenta en ese momento. Los periodistas preguntaban, ¿es atea, agnóstica, tiene alguna fe secreta? Los opositores usaban su vacilación como argumento en su contra, mientras que sus seguidores defendían que una presidenta no necesitaba responder a cuestiones religiosas para gobernar bien. Sin embargo, una voz en particular llamó su atención. El misionero que le había hecho la pregunta apareció en una entrevista en un canal independiente, hablando sobre el encuentro. No hice esa pregunta para avergonzarla ni para crear polémica. La hice porque creo que, en el fondo, todos necesitamos saber en qué realmente creemos. Dios no es solo religión. Es propósito. Es conexión. Claudia vio el video atentamente. Había algo en ese hombre, en la serenidad con que hablaba, que la hacía querer entender más. Entonces, por primera vez en años, sintió la necesidad de buscar una respuesta que no estuviera en los libros de ciencia ni en los informes gubernamentales. Y, sin darse cuenta, esa búsqueda ya había comenzado. Al final de la tarde, Claudia Sheinbaum caminaba por los pasillos del Palacio Nacional, sumida en sus pensamientos.
Su agenda seguía llena como siempre, con reuniones, decisiones políticas y discursos por preparar, pero, por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba en otro lugar. La pregunta del misionero seguía resonando dentro de ella, y la entrevista que había visto la noche anterior solo aumentó su curiosidad. Fue entonces cuando su asesora entró apresurada en la oficina. «Presidenta, hemos recibido una solicitud inusual», dijo ella, sosteniendo un sobre. El misionero que le hizo la pregunta envió una invitación. Claudia frunció el ceño. ¿Una invitación? ¿Para qué? La asesora entregó el sobre. Dentro, una pequeña tarjeta de papel sencillo, escrita a mano. «Si quiere continuar esta conversación, estaré mañana en la Plaza de la Constitución, al atardecer». Sin firma. Sin exigencias. Solo una invitación. ¿Quiere que la rechacemos?, preguntó la asesora, ya asumiendo que la respuesta sería sí. Claudia permaneció en silencio durante algunos instantes, observando la tarjeta. Algo dentro de ella la impulsaba a aceptar. No era por política, ni por estrategia. Era por algo que ni ella misma sabía cómo explicar. «No. Yo voy». La asesora abrió los ojos sorprendida. «Presidenta, esto no está en su agenda, y... Lo sé. Pero quiero escuchar lo que él tiene que decir». La decisión estaba tomada. Al día siguiente, Claudia llegó a la Plaza de la Constitución con un esquema de seguridad discreto. Nada de prensa. Nada de multitudes. Solo ella, acompañada de algunos asesores y seguridad, caminando hacia el misionero que ya la esperaba sentado en uno de los bancos. Al verla acercarse, él sonrió. «Me alegra que haya venido, presidenta». «No suelo aceptar invitaciones así», respondió ella, sentándose a su lado. «Pero creo que estoy curiosa». El misionero asintió, como si ya esperara esa respuesta. «Entonces, dígame, presidenta», dijo él, con la misma mirada serena del día anterior. ¿Encontró su respuesta? Claudia respiró hondo antes de responder. «Creo que nunca me hice esa pregunta a mí misma. Siempre estuve tan enfocada en la ciencia, la política, en la realidad concreta, que nunca reflexioné sobre eso. ¿Y ahora?». Ella miró al cielo anaranjado del atardecer, sintiendo un peso diferente en su pecho. «Ahora, tal vez sea la primera vez que quiera saber». El misionero sonrió. «Entonces es un buen comienzo». Y en ese momento, Claudia se dio cuenta de que aquel encuentro no era solo una conversación casual. Era el inicio de un viaje que podría cambiar su forma de ver el mundo. Claudia Sheinbaum observaba al misionero con atención. Había algo en él que la intrigaba. No era fanático, ni agresivo en sus palabras, pero hablaba con una convicción inquebrantable. «¿Cree que un líder político necesita tener fe?», preguntó Claudia, cruzando las manos sobre su regazo. El misionario sonrió suavemente. «Yo creo que todo ser humano necesita entender en qué realmente cree. Puede ser en la ciencia, en la justicia, en el progreso, o en algo más grande que nosotros. Pero sin esa base, nos sentimos perdidos». Claudia reflexionó por un momento. Siempre creí en la ciencia, en la lógica, en la razón. Lo que puede ser probado, medido, testado. Para mí, el progreso humano viene de nuestra capacidad para resolver problemas concretos, no de la creencia en algo invisible. El misionario asintió. «Y, sin embargo, estás aquí, cuestionándote sobre eso». Ella desvió la mirada por un instante. Tenía razón. «No soy una persona religiosa», admitió. «Crecí en una casa donde hablábamos de política y ciencia, no de Dios. Y, sinceramente, nunca sentí la falta de eso». El misionario observó la plaza a su alrededor. Niños corrían por el césped, vendedores ambulantes atendían a sus clientes, una pareja de ancianos alimentaba a las palomas en un banco cercano. «Entonces, dígame, presidenta, ¿qué siente cuando ve todo esto? ¿La vida sucediendo a su alrededor?». Claudia siguió su mirada. Vio los rostros sonrientes, los pequeños gestos de cariño, la simplicidad de un día común. «Veo personas viviendo», respondió. «¿Y qué las mantiene en pie, a pesar de las dificultades? ¿Qué las hace seguir adelante incluso cuando la vida se vuelve insoportable?». Ella guardó silencio. El misionario continuó. «La ciencia explica cómo funciona el mundo. La política organiza la sociedad. Pero la fe es lo que da sentido a la existencia». Claudia suspiró. «¿Entonces estás diciendo que sin fe no puedo darle sentido a mi vida?». Él sonrió. «No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tal vez el sentido ya esté ahí, dentro de ti. Solo necesitas decidir si quieres verlo». El sol ya había desaparecido en el horizonte, y la plaza empezaba a vaciarse. Claudia miró su reloj.
Llevaba ahí más tiempo del que había planeado. Te agradezco por la conversación, dijo, poniéndose de pie. Me has dado mucho en qué pensar. El misionero asintió. Solo recuerda una cosa, la fe no es una respuesta inmediata. Es una búsqueda. Y toda búsqueda comienza con una pregunta. Claudia se detuvo por un instante. ¿Y si nunca encuentro la respuesta? Él sonrió. Entonces, el camino habrá valido la pena. No sabía explicar por qué, pero sintió un peso diferente en el pecho al alejarse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Claudia Sheinbaum no se preocupó por la política, la economía o las estrategias electorales. Por primera vez, se preguntó si había algo más grande que todo eso. Y, por primera vez, no tuvo miedo de no saber la respuesta. Esa noche, Claudia Sheinbaum llegó a casa sintiéndose diferente. Después de años de una rutina frenética, donde cada minuto estaba cronometrado, donde las decisiones eran pragmáticas y la política era su única preocupación, ahora había un nuevo pensamiento que la acompañaba. Se sirvió una taza de té y caminó hasta el balcón, observando la ciudad iluminada. Las palabras del misionero resonaban en su mente. La fe no es una respuesta inmediata. Es una búsqueda. ¿Por qué aquella conversación la afectaba tanto? ¿Por qué, entre tantas decisiones importantes que debía tomar, ese simple encuentro ocupaba sus pensamientos? Tomó su celular y abrió el navegador. Comenzó a buscar sobre la fe, la espiritualidad, sobre líderes políticos que habían hablado sobre sus creencias. Encontró entrevistas de figuras históricas, desde científicos hasta presidentes, hablando sobre su relación con Dios, con la fe o con la ausencia de ella. Y entonces, se encontró con algo que la hizo detenerse. Era un discurso de un antiguo líder latinoamericano que decía: un gobernante puede tomar decisiones basadas en la lógica y la razón, pero el corazón del pueblo no late solo con números y estadísticas. Se alimenta de esperanza, de sueños, de algo más grande. Un líder que no comprende eso, jamás podrá entender a su gente. Claudia cerró los ojos y respiró hondo. Siempre había estado orgullosa de su compromiso con el progreso, con la ciencia y con el bienestar social. Pero, ¿acaso en algún momento había pasado por alto algo esencial? ¿Y si, al enfocarse tanto en la razón, se había alejado del alma del pueblo al que gobernaba? A la mañana siguiente, Claudia decidió hacer algo que llevaba mucho tiempo sin hacer. Se dirigió al barrio donde creció. Sola, sin asesores, sin seguridad, solo con un conductor discreto. Caminó por las calles que marcaron su infancia, pasó por el pequeño mercado donde su madre solía hacer las compras, vio a niños jugando en la plaza donde ella montaba en bicicleta. Y entonces, vio algo que la hizo detenerse en seco. Una anciana estaba sentada a la entrada de una casa humilde, con un rosario entre los dedos. Sus labios se movían en una oración silenciosa. Claudia dudó por un instante, pero luego se acercó. «Buenos días», saludó. La señora levantó la mirada y le regaló una sonrisa cálida. «Buenos días, hija. Que Dios te bendiga». Claudia sintió un nudo en el pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien le había dicho eso con tanta sinceridad? ¿Siempre reza aquí?, preguntó, sentándose junto a la anciana. La mujer asintió. «Todos los días. Pido por mi familia, por mis nietos, por nuestro país, y por usted también». Claudia la miró, sorprendida. «¿Por mí?» «Sí», respondió la señora, con una mirada bondadosa. «Porque gobernar no es fácil. Y un líder necesita fuerza, y luz en el corazón». Claudia sintió un nudo en la garganta. ¿Siempre ha tenido fe? La anciana sonrió. «Siempre. La vida me ha quitado muchas cosas. He pasado hambre, he perdido a personas que amaba, he llorado sola. Pero mi fe siempre ha estado aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. «Porque sin ella, hace mucho que habría perdido las fuerzas». Claudia bajó la mirada. Esa mujer, tan sencilla y humilde, tenía dentro de sí algo que ella, con todo su poder y conocimiento, no poseía. Algo que aún no comprendía. Algo que, tal vez, había comenzado a buscar sin perseverarlo. Claudia Sheinbaum permaneció sentada junto a la anciana durante unos minutos más, escuchando sus historias. Había algo en la voz de aquella mujer que le transmitía paz. Una serenidad que Claudia no sabía si alguna vez había sentido. ¿Y nunca ha dudado?, preguntó, con curiosidad. La anciana sonrió con ternura, como quien entiende el peso de la pregunta. «Ay, hija, dudar es humano. He llorado preguntándole a Dios por qué permite que ciertas cosas pasen. Me he enojado, he sentido rabia, pero, ¿sabe qué aprendí?». Claudia negó suavemente con la cabeza. «Que Dios no necesita que yo lo entienda todo. Solo necesita que confíe».
Esas palabras la sacudieron. Claudia siempre había sido una mujer de razón, de respuestas concretas. ¿Confiar en algo que no podía probarse? ¿Cómo podía tener sentido? Aún así, no podía negar el impacto de aquella conversación. Al despedirse de la anciana, le agradeció con sinceridad. Caminó de regreso al auto sintiéndose diferente. No sabía exactamente qué, pero algo dentro de ella había cambiado. De vuelta en su despacho, le costaba concentrarse. La conversación con el misionero y ahora con la anciana parecían resonar en su mente como un eco persistente. Fue entonces cuando tomó el teléfono y, sin pensarlo demasiado, hizo algo inesperado. «Tráiganme al misionero para otra conversación», le dijo a su asesora. Menos de una hora después, él entró en su oficina con la misma expresión serena de antes. «Sabía que volveríamos a encontrarnos», dijo con calma. Claudia cruzó los brazos. «No suelo dejarme afectar tan fácilmente. Pero debo admitir que sus palabras me han hecho pensar». El misionero sonrió. «Entonces, el primer paso ya está dado». «¿Primer paso para qué?», preguntó Claudia. «Para tu búsqueda». Claudia respiró hondo. «¿Y si al final de esta búsqueda llego a la conclusión de que la fe no es para mí?». El misionero la miró con paciencia. «Entonces, al menos, habrás recorrido el camino con honestidad. Pero creo que nadie emprende una búsqueda verdadera sin encontrar algo». Claudia guardó silencio por unos instantes. «Crecí creyendo que todo puede explicarse. Que el progreso humano viene de la ciencia, del estudio, de la lógica». «¿Y estabas equivocada?», preguntó él. Ella reflexionó antes de responder. «No. Pero quizá hay cosas que la ciencia no responde». El misionero asintió. «Exactamente». Claudia se recostó en la silla, sintiéndose inquieta. «Aún no sé en qué creo». «Y no hay problema en eso», dijo el misionero con serenidad. «Lo importante es que estés dispuesta a descubrirlo». Claudia dejó escapar una leve sonrisa. «Tienes mucha certeza de todo, ¿verdad?». «No», respondió él. «Pero tengo fe». Y, por primera vez, Claudia Sheinbaum sintió que quizá, solo quizá, también quería encontrar algo así dentro de sí. En los días siguientes, Claudia se vio envuelta en una mezcla de sentimientos. Las conversaciones con el misionero y la anciana seguían resonando en su mente, pero, al mismo tiempo, sentía la presión del cargo y las exigencias de su labor como presidenta. La política, con su urgencia y necesidad de decisiones rápidas, parecía distante de las preguntas más profundas que ahora la inquietaban. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que algo dentro de ella estaba cambiando. Cuando caminaba por la ciudad, sus ojos ya no estaban solo en lo que podía controlar, sino en las personas a su alrededor, sus luchas, sus esperanzas, sus dolores. El tema de la fe ya no le resultaba ajeno ni indiferente. Algo estaba tocando su corazón, aunque no sabía exactamente qué. Una mañana, Claudia estaba en su despacho, preparándose para una reunión importante sobre la economía del país, cuando sonó el teléfono. Era su asistente. «Presidenta, el misionero está aquí y le gustaría hablar con usted». Dudó por un instante, pero luego recordó las palabras del misionero. La duda. La búsqueda. La certeza que él parecía tener. «Dígale que pase», respondió con un suspiro. Cuando él entró, la sala pareció aún más silenciosa que antes. Se sentó frente a ella con una sonrisa tranquila, sin ninguna prisa. «¿Cómo va la búsqueda?», preguntó él, con una suavidad que tocó profundamente a Claudia. Ella se recostó en la silla, mirando al infinito a través de la ventana. «Todavía estoy confundida. No sé qué estoy buscando, pero siento que hay algo que me escapa». El misionero la observó atentamente, sin apresurarse a responder. Sabía que esta era una jornada íntima, algo que Claudia tendría que descubrir por sí misma. ¿Has pensado en cómo, incluso en un mundo lleno de incertidumbres, la fe puede ser como una luz que nos guía? No como una respuesta definitiva, sino como una fuerza que nos permite seguir adelante. Claudia movió la cabeza lentamente. «No lo sé. Para mí, la fe siempre ha sido algo intangible. ¿Cómo puedo confiar en algo que no puedo ver?». El misionero sonrió amablemente. «La fe no necesita ser vista. Se siente. Como el viento, que sabemos que existe, pero no podemos tocarlo. ¿Alguna vez has sentido algo así?». Ella permaneció en silencio por un momento, pensando en sus palabras. Esa mañana, mientras caminaba por las calles de la ciudad, vio personas conversando, sonriendo, ayudándose unas a otras, enfrentando sus propias luchas. Había algo allí que tocaba su alma. Sabía que no eran solo números ni políticas. Había algo más en juego. Al final de la conversación, Claudia se levantó de la silla, mirando por la ventana de la sala.
El misionero tenía razón en algo. Había algo en su corazón que ya no podía ignorar. Aún no sabía qué era, pero sentía una creciente necesidad de buscar, de descubrir, de entender lo que significaba creer. Claudia, entonces, miró al misionero, quien la observaba con los ojos llenos de paciencia. Me estás pidiendo encontrar algo que aún no entiendo. Y eso me asusta. Su voz vaciló, pero se mantuvo firme. No se trata de entender, presidenta. Se trata de buscar con el corazón abierto. Lo que descubrirás, no lo sé. Pero sé que el camino que estás comenzando es el más importante. Ella lo miró profundamente a los ojos. ¿Y si nunca encuentro esa fe? Él sonrió nuevamente, con una suavidad que la tocaba de una manera indescriptible. Entonces, habrás hecho uno de los descubrimientos más grandes de todos. Porque la búsqueda en sí es lo que nos transforma. Claudia permaneció allí un momento, sin palabras. Algo nuevo comenzaba a nacer dentro de sí, algo que aún no podía nombrar, pero que, sin duda, ya estaba allí. Un nuevo camino. Una nueva búsqueda. Y, tal vez, finalmente, un camino de fe. Claudia Sheinbaum despertó esa mañana con un sentimiento poco común. No había la urgencia de las reuniones, de las decisiones políticas, ni el ritmo acelerado que normalmente dominaba sus días. Algo más estaba en el centro de sus pensamientos, un deseo de dar un paso adelante en su propio camino. Sabía que, más que nunca, tendría que enfrentar las preguntas que había estado postergando. Ella decidió salir a caminar. Sin un destino fijo, simplemente siguiendo los pasos por las calles de la ciudad que conocía bien, pero de una manera diferente. Ya no eran solo calles y avenidas llenas de preocupaciones políticas o decisiones administrativas. Ahora parecían llenas de algo más profundo, algo que tocaba su alma. La ciudad parecía respirar con ella, como si los rostros, las historias y las miradas de las personas que cruzaban su camino fueran parte de una narrativa que aún estaba aprendiendo a entender. Claudia llegó al parque donde, hace tantos años, solía caminar. Los recuerdos de su infancia pasaron rápidamente por su mente, su madre, sus amigos de la escuela, la sensación de estar en paz con el mundo. Se sentó en un banco, cerró los ojos por un momento, y todo lo que escuchó fue el suave sonido del viento pasando entre los árboles y el murmullo distante de la ciudad. Fue entonces cuando algo dentro de ella, una sensación hasta entonces indefinida, comenzó a formarse. Pensó en el misionero y en sus palabras. Pensó en la señora anciana que rezaba en su puerta, con su sonrisa serena y su fe inquebrantable. Pensó en el pueblo que gobernaba, en las familias que enfrentaban desafíos diarios, en las luchas y victorias que ocurrían a su alrededor. Tal vez eso fuera. Tal vez la fe fuera, antes que nada, entender el sufrimiento y las alegrías de los demás, y con eso, encontrar un propósito mayor. En el mismo parque, una joven se acercó. Llevaba a un niño en brazos, con el rostro cansado, pero aún así sonriendo. Claudia se dio cuenta de que la mujer estaba pasando por dificultades económicas, tal vez luchando para sostener a su familia. Pero más allá de eso, había algo en sus ojos. Había una fuerza silenciosa, una luz que brillaba a pesar de las circunstancias. La mujer se sentó al lado de Claudia y comenzó a conversar con ella. Habló sobre su lucha diaria, sobre las esperanzas que aún mantenía para sus hijos, sobre la fe que la hacía creer que algún día las cosas mejorarían. Claudia escuchaba atentamente, sin interrumpir. Las palabras de esa mujer, tan simples y sinceras, comenzaron a tocar algo profundo dentro de ella. No eran palabras de desesperanza, sino de confianza en algo más grande, algo más allá de las limitaciones visibles. De repente, Claudia comprendió. No era necesario tener todas las respuestas. La fe no se encontraba solo en entender o controlar las circunstancias, sino en creer que, incluso frente a las dificultades, había algo más grande que nos guiaba. Era la esperanza en el corazón de las personas, la confianza en el futuro, la fuerza de seguir adelante, incluso cuando el camino parecía incierto. La mujer miró a Claudia, sonriendo. A veces, solo necesitamos a alguien que escuche, ¿no es así? Aunque todo parezca difícil, seguimos adelante. Claudia asintió, con una sonrisa discreta. Por primera vez, sintió que realmente comprendía lo que estaba buscando. La fe no era algo abstracto o distante. Era, sobre todo, la capacidad de seguir caminando, confiando, creyendo, incluso cuando no se tienen todas las respuestas. Se levantó, con un nuevo propósito dentro de sí. Sabía que, a lo largo de su vida, vendrían muchos desafíos. Y, al igual que la joven madre, ella también tendría que caminar con fe, sin necesariamente entenderlo todo. Pero ahora sabía que el viaje en sí mismo era lo que realmente importaba. En los días que siguieron, Claudia comenzó a hacer pequeños cambios en su vida. No abandonó su liderazgo político,
pero empezó a ver el mundo a su alrededor con una nueva perspectiva, más empática, más atenta. Comenzó a escuchar más, a comprender más y a abrirse a las experiencias de los demás. La fe que empezaba a formarse dentro de ella no era una creencia religiosa rígida, sino algo mucho más profundo y personal. Era la fe en las personas, en la capacidad humana de luchar, de crecer, de superar. Y, por encima de todo, la fe de que, incluso sin todas las respuestas, la vida seguía con propósito y significado. Claudia no sabía si tendría todas las respuestas sobre Dios o la espiritualidad, pero ahora sabía que la búsqueda en sí misma era transformadora. Y, en ese camino, se sentía más viva que nunca. Sonrió, mirando el horizonte de la ciudad que ahora parecía un poco más clara. El camino continuaba, pero, por primera vez, sentía que no necesitaba apresurarse para llegar.